Bueno, ahora sí estamos grabando. Si alguien más quiere compartir una cámara, por lo menos, como para que no esté mi cámara sola, estaría bueno. Para mí también son las 8 de la mañana. Así que bueno, si compartimos, estaría bueno. Hola Zoe, hola Yamila. Estuvimos en reunión de cátedra ayer, les cuento, y estuvimos hablando varias cuestiones. Primero van los avisos. Recuerden que vamos a tener el 10 y el 24 un encuentro a modo de taller del estrés, que va a estar coordinado por Daniel, y yo también lo voy a coordinar, que es uno de los abordajes posibles dentro de las prácticas que realizamos, que en principio podrían invitar a gente que ustedes quisieran que participe, que podría ser de comunidad UNCO, pero también podrían ser otros docentes, otras docentes, compañeras de otros años que no lo hayan hecho, que no hayan participado. Está auspiciado por la Secretaría de Bienestar, así que bueno, vamos a estar atentas porque va a ser por otra plataforma, que va a ser Jitsi. Hola Laura, gracias por compartir la cámara. Que va a ser Jitsi Meet libre, que tiene a partir de octubre la UNCO, pareciera, con lo que vamos a cursar el año que viene. Así que bueno, estaríamos probando también las plataformas para el año que viene. A ver, eso tiene que ver con toda la vuelta que le estamos dando a la materia, que es no solamente mostrar el problema, sino también los modos de abordaje, ¿sí? Ayer subí en la carpeta los recuperatorios, en generales también. ¿Qué más? Entonces vamos a encontrarnos. El 10 y el 24 va a ser a las 7 de la tarde, que es el horario teórico, de 7 a 8 y media, ¿sí? El taller del estrés, abordaje del estrés, ¿sí? Ustedes tienen material para ir leyendo el estrés, sobre estrés. A ver, ¿cómo se relaciona? Y se relaciona con fracaso educativo, se relaciona con locura o tratos de locura, que era el tema, y se relaciona también con alcoholismo, porque el estrés es la base en donde se va a depositar o donde va a actuar, digamos, estos temas, digamos, el fracaso educativo, más la locura, más alcoholismo, digamos, ¿sí? Es como la base de malestar, como parte de una cultura de la mortificación, el distrés. ¿Bien? Entonces, como modo de abordaje no único, no solamente, no exclusivamente, pero sí es una de las herramientas y dispositivos posibles que utilizamos y que lo contamos y lo hacemos porque también es parte de nuestra propia experiencia en relación al trabajo, en consultorio, en clínica, en abordaje institucional, de análisis institucional y demás. Gracias, Yamila, por poner la cámara. Bien, eso por un lado. Y por el otro, el 17 va a dar una clase, creo, Guadalupe, en el teórico, así que va a haber clase el 17, clase teórica, de 7 a 8 y media, ¿sí? La va a dar Guadalupe con Melanie y César. O sea, 10, 17, 24, y el 24 sí nos despedimos, digamos. Sabemos que el cuatrimestre está hasta el 15 de diciembre, lo cual, por más que esté por disposición académica, hay que ver la disposición de la salud de cada persona y la disposición singular de cada persona. En nuestro caso venimos muy bien con la parte de acreditación, así que lo que van a quedar son espacios de chat o espacios de consulta para el examen final, ¿verdad? Porque las acreditaciones ya están. Una novedad en relación al tercer escrito breve. Para quienes estén implicadas en relación a querer escribir y les haya gustado y les haya pasado de que se quedan con ganas de escribir el tercer tema, que es alcoholismo, bueno, pueden hacerlo. Lo que no pueden es entregarlo en la carpeta del 20, ¿sí? Lo que pueden hacer es, que decidimos ayer, es armamos, digamos, habilitamos el foro
para que ustedes, si quieren hacer su tercer escrito breve y compartirlo con compañeras, esto es ser leída, subir su escrito breve al foro, ¿para qué? Podamos leerlo a las docentes, que podamos, que tengamos tiempo, y también las compañeras que les lean, y el profesor también, Daniel, si quiere, o si puede, seguramente seguramente si lo suben al foro, él lo va a leer, ¿está? O sea que si hay entusiastas, si hay implicadas que quieren hacer el escrito breve 3 sobre alcoholismo, adelante, porque les sirve para el para el examen final, porque les gustó y demás, háganlo y lo subimos a foro, ¿sí? Quienes no, porque además que sociología, que no sé qué, no hubo mesa, todavía no, ya no hubo novedades de mesa, ¿verdad? Para noviembre, de sociología. Hoy hay reunión de consejo directivo a las 9 y una de las mociones que se iban a tratar era ese tema de mesas en noviembre, así que bueno, supongo que hoy si ya no hay novedad o no se llega a un acuerdo no va a pasar nada, pero bueno, sí, hoy se trataba. Bueno, capaz que hay novedades. Entonces, en ese sentido, quizás, si hay novedades, no sé, entregarán el recuperatorio, a lo mejor, qué sé yo, hasta el 30 puede haber posibilidad de promocionar, o sea, el que quiera, quien quiera ir haciéndolo, pero bueno, a partir de hoy lo van a saber si va a haber mesa o no, y si sociología pone mesa, que después depende de cada materia, ¿verdad? O sea, bueno, esos laberintos donde a veces quedamos encajadas. Entonces, eso por un lado. Pero, y bueno, y también está la preparación del examen final, que es otro acompañamiento que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ayer yo subí el TP8, digamos, el último, nosotros la semana pasada no tuvimos clase por el paro, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, la semana pasada hemos trabajado, habíamos trabajado con los viernes en el TP7. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo pudo ver? ¿El TP7? Bueno, el TP7 era para armar un glosario. El glosario le sirve para el examen final, ¿sí? Que es, digamos, buscar de los escritos breves 1 y 2 los conceptos que hayan utilizado y por orden alfabético el concepto, entre paréntesis, poner la unidad y el autor, y después... Joaquín, Malena. Macarena, está abierto tu micrófono. Ahí está. La silencia, porque después desmutéense ustedes. No me acuerdo de estaba diciendo. El glosario. El glosario, profesor. Gracias, Daira. Por orden alfabético, entre paréntesis ponen el autor, el año, y ponen la unidad a la que pertenece cada concepto, ¿sí? Y después de eso ponen una breve descripción que puede ser con sus palabras, de qué significa, cómo se define, y o copian una frase que lo caracterice ese concepto. Entonces les va quedando en un Word un buen glosario, ¿sí? De la A a la Z, todos los conceptos utilizados en el escrito breve 1 y el 2, y también aquellos que tengan de las notas de los teóricos y de las comisiones que no hayan incluido en los escritos breves. Entonces les va quedando un glosario que les va a servir para utilizar en la preparación del tema del examen final, ¿sí? Eso fue pensando en dos cosas, digamos, en la confección del escrito breve 3 para quienes quieran hacerlo o puedan hacerlo, ahora están esas dos opciones, y también para quienes ya quieran ir preparando, digamos, el examen final, porque en diciembre va a haber mesa seguramente asincrónica, creo que las fechas son del 18 al 23, perdón, el 18 al 23, 18, bueno, sí, creo que sí, de miércoles a miércoles. Y bueno, quizás se quieran presentar en esta primera mesa, ¿sí? Seguramente va a ser asincrónico y demás, como hicimos cuando tomamos. Entonces, en ese sentido,
está bueno confeccionar el glosario. ¿Alguien pudo verlo, el glosario, empezar a armarlo? ¿O son TPs que no tienen que entregar, pero por ahí está bueno que vayan armando algo, ¿verdad? Ahora, por lo que yo vi, ayer vieron a Edgardo Castro bastante, ¿sí? La semana pasada también, en relación al alcoholismo. No, la semana pasada no hubo teórico, la anterior, que vieron Kia. Yo les preparé algo acá sobre Edgardo Castro. ¿Le encontraron el texto? Me parece que lo subió ayer Guadalupe porque no estaba. Miren, el texto es este. ¿Sí? De la revista Eñe. ¿Lo tienen de vista? ¿Lo vieron en Pedco? Alguien que me responda. No, dice Laura. Sí, profe, yo lo vi anoche muy tarde. Solo, bueno, más o menos pude hacer una lectura así por arriba del texto de Carpintero. Bueno. Lo otro que era el capítulo De 2. Carpintero era el cuerpo subjetividad, que ya lo venimos. Sí, ya lo veníamos viendo, lo veníamos trabajando, pero lo vi anoche re tarde, es el que subió la profe. Estaba sin internet. No hay ningún problema. Pero está, ¿vieron? Lo subieron ayer. Igual son 2 páginas, miren. Es esta, lo importante es tomar la palabra de Foucault. Y nada más, porque estos son comerciales, digamos. Es esto y esto. O sea, son 2 páginas de las cuales son 5 columnas. O sea, en 15 minutos máximo se lo leen, digamos, ¿sí? Lo que yo quiero destacar de acá es, ayer vieron un poco en el teórico, el concepto de parresía, ¿sí? Miren, acá yo les marqué la definición, ¿sí? Porque dice que literalmente es decir todo, pero se lo traduce como hablar francamente, libertad de la palabra, ¿sí? Que no es sincericidio, digamos que es matar con las palabras y con la verdad, ¿está? Es distinto al sincericidio. ¿Por qué? Porque al sincericidio no a veces, o sea, decir porque sí, sin un sentido, no, digamos, tiene que tener un sentido lo que digo, que es la verdad, lo que yo creo que es verdad y demás. ¿Sí? Esto, hablar francamente, no es matar con la verdad. Hablar francamente es en un contexto adecuado, en un momento en el que puedo hablar, decir lo que yo siento, lo que me pasa, lo que, ¿sí? La libertad de palabra, pero ahí está dicho muy en general y etimológicamente, como dice el concepto, ¿sí? Para decir este término precisa Foucault, significa literalmente, ¿sí? Pero después más abajo desarrolla este concepto en relación a el gobierno de sí y de los otros, que está más arriba, que es lo que vienen hablando, ¿no? En los teóricos. El gobierno de sí y de sí mismo, de sí misma y de otras. Esto está masculino. Se ve que Edgardo Castro no, todavía no. Tiene que ver con decir la verdad para afrontar un poder, ¿no? Bien, ¿quién dijo eso? ¿Yamila? Sí, profe, me acuerdo de un teórico de clases de años anteriores, y el profe me acuerdo que decía que si no había parresía casi que no había democracia, ¿puede ser? Ajá, que no había democracia. Bien, bien, exacto, en realidad es lo que dice Aristóteles, que una vida no debiera ser vivida o no merece ser vivida si no hay parresía, si no hay libertad de palabra. Digamos que es en el gobernar debiera entrar la parresía. Y lo relaciona con el gobierno de sí de otros, como bien recordás, ¿sí? Pero acá lo dice más. Miren, yo les marqué en amarillo para que lo leamos un poquito y lo entendamos, de paso ya les queda, ¿no? Cuando habla de parresía, habla de la relación entre el gobierno de sí y el gobierno de los otros. En este punto, en el que se articula la ética y la política. La ética es, les recuerdo, pero no está definida en ningún lado, pero yo se las voy a decir. La ética es la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿sí? Eso es ser una persona ética, ¿está? Si yo digo una cosa y después la hago, soy ética. Si yo digo una cosa y hago lo contrario, y bueno, es ser poco ética.
La ética no tiene que ver solamente con la ética profesional, la cual es muy importante, sino por moralizar, ¿sí? Sino que la ética va a tener que ver con la ética de vida también. Y la política, ¿sí? La política, entre la ética y la política se sitúa la parresía. Está bueno estos términos. Bien. Lo que está en cuestión en la noción de parresía es el lugar del otro. Por eso les decía yo que decir la verdad no es matar con la verdad, ¿tá? A las demás personas. En la relación del sujeto consigo mismo, la dimensión política de esta relación, ¿tá? La dimensión política. Acuérdense que hay dos políticas, la política partidaria, hola Lilian, y la política de lo político, de la capacidad de pensamiento, ¿sí? Son más de un sentido. Entonces dice, hay 3 formas de parresía, ¿tá? Y eso tiene que ver con la cuestión de contexto. Un segundo. Perdón, ¿eh? Listo, perdón, tenía una urgencia en el teléfono. Entonces, 3 formas de parresía. Acuérdense, la parresía no es matar con la verdad, es decir la verdad, es decir lo que pensamos, está entre la ética y la política en sus dos sentidos, en el sentido de la capacidad política de pensamiento y en la cuestión de, a veces, los partidos políticos, digamos. ¿Por qué? Porque después ahí es donde habla, como dice Yamila, de enfrentar un poder, ¿sí? Un poder que a veces se encarna en partidos políticos, en el gobierno, en las formas de gobernar, pero también está en la política de la capacidad de gobernar sin estar explícitamente entre un partido político. En una universidad, por ejemplo, se gobierna también. Y en el gobernar de una universidad, el decir, ¿sí? El decir, el contraponer, el hacer contrapoder, ¿sí? Que es otro concepto, que lo vemos en el aula feroz, o que lo dice Fernando Ulloa. La palabra es un contrapoder, digamos, si lo relacionamos con Ulloa, ¿tá? Puede ser un contrapoder en relación a quienes quieren gobernar de una determinada manera que no nos favorece. Por ejemplo, esto que decimos, hay una digamos, falta, digamos, una discontinuidad, una disfuncionalidad en relación a lo que pasa con las mesas y las cursadas, que hace que ustedes no puedan promocionar o que se les desorganicen todos los exámenes finales y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un gobierno, ¿sí? Hay alguien que está gobernando en la universidad, que podría ser desde Neuquén para abajo, si pensamos en la Alta Barda, y que baja con las gestiones y demás. Y después podemos hacer parresía, ¿sí? Nosotras, que es hablar y decir sobre ese poder, ¿tá? Entonces, hay 3 formas de parresía. Parresía política, el derecho que posee un ciudadano por nacimiento, se dan cuenta que no es la política partidaria, a ejercer el poder mediante la palabra, ¿sí? Esa es la capacidad política. A decirle a los gobernantes todo lo que piensa de ellos y de sus decisiones. Es cuando alguien va al municipio y grita y dice, y se manifiesta, digamos, ¿está? Pero tiene un sentido, tiene un contexto. No es que yo ahora voy, agarro el auto y empiezo a gritar todo lo que siento y me saben lo que entonces voy a terminar, ¿no? Presa en la comisaría por lo menos. Va, como más o menos algunas personas me conocen, si grito un poco, capaz que viene Canal 10 y me zafa a alguien. Pero si no, si fuera alguien que nunca, digamos, se vinculó en la ciudad, bueno, sí, terminaría presa, como a la familia entera que llevaron presa en el desalojo del barrio La Esperanza, con represión hace unos días, el sábado a la mañana. Entonces, la parresía judiciaria, ¿sí? El grito, esto también existe y lo podemos ver en los movimientos sociales, el grito del impotente contra el que abusa de su propia fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir abusar de la propia fuerza? A ver,
tenemos, pero si tuviéramos papel de diario, tenemos pilas de diario sobre esto. ¿Quiénes pueden abusar de su propia fuerza y ejercer un mal sobre la sociedad? No todo el mundo. Yo si ejerzo mi propia fuerza, capaz que no llego ni al vecino de frente, capaz. La policía, por ejemplo. Exacto. La policía, Laura, los jueces cuando dictaminan, qué sé yo, en estos últimos tiempos que vimos esto de que jueces no le dan sentencia o liberan Los abusadores. ¿Cómo? ¿Cómo, Lilian? Ah, perdón, pensé que habías dicho algo. Los jueces cuando liberan o cuando dan una sentencia que el pueblo no está de acuerdo, o porque es evidentemente disonante, digamos, con lo que pasó en la realidad, entonces nos levantamos contra los jueces, o decimos, o escrachamos, o ponemos algo en el Facebook, digamos, las formas que tenemos de hacer parresía, ¿está? Y como pasó, por ejemplo, ahora en Guernica, donde un fiscal o un juez dispone de que esos terrenos no los pueden tener otras personas, van las fuerzas de seguridad y las quitan de ese lugar de la forma en que lo hicieron, como que ahí se ve todo junto, ¿no? Claro, porque ponerle que el terreno sea de una persona que todavía no lo ocupó, y es la propiedad privada contra propiedad pública y demás, la forma que para mi criterio tendrían que sacarlos es ofrecerle otra tierra a la cual ir, porque no se van, porque no tienen dónde ir. No es que, ay, no, aunque Es una clara ausencia del Estado en un sentido que no soluciona un problema al que todos tenemos derechos, que es la vivienda propia. claro, porque acá en Roca, digamos, lo que decían es el juez les avisó que los iba a desalojar. Ah, bueno, entonces es muy bueno. A ver, no se fueron, aunque les hayan avisado y les dieron hasta el sábado a la mañana acá en el barrio La Esperanza, que es la Guernica de Roca, de María Emilia Soria, y entonces les avisaron, sí, bárbaro, pero no tienen dónde ir, entonces no se fueron. ¿A dónde van a ir? Digamos. Entonces me parece que la forma tendría que ser otra, sí, estoy de acuerdo, Laura. La parresía moral, entonces acá está, ¿vieron? Acá sí está la moral. Confesar la falta que carga la conciencia y hacerlo a quien puede guiarnos y ayudarnos a salir de la desesperación y el sentimiento que tiene de la propia falta. ¿Qué se imaginan con esto? ¿Por qué esto es más difícil? ¿Qué se imaginan? En la moral es más difícil porque es más trivial, o sea, es más cotidiano, ¿sí? Suele pasar, digamos, en situaciones cotidianas. Supónganse, cuando alguien que fue abusada, o que, abusado, abusada, o que fue acosado o acosada, ¿sí? Dice lo que le pasó desde el lugar de víctima, ¿no? Es confesar, ¿sí? La falta que carga la conciencia, como, bueno, algo me pasa, o algo hice yo, digamos, que no es en el caso de abuso, porque quien es abusado no hizo nada para ser abusada, en ningún caso, ¿sí? Si alguien fue abusado es porque alguien con más poder físico o psicológico pudo llegar al acceso del cuerpo de una persona, entonces no es que en ningún caso pudo hacer algo, ¿tá? Si no, no sería abuso, ¿sí? Y cuando es abuso, no se puede, digamos, buscar la vuelta por ningún lado. Entonces, sí en este caso de, bueno, quiero decir algo que hice y que quiero, digamos, no sería, confesar está como una palabra antigua, me parece, en este artículo, porque confesar es una palabra, a mi criterio, católica, que no está mal, digamos, para quienes son católicas, pero se puede confundir con haber hecho algo, de estar en falta, sí o sí. Y a veces es que nos pasó algo, digamos, y necesitamos decirlo a alguien que nos represente, por ejemplo, un abogado, o imagínense un niñito que dice algo que le pasó a un director de escuela, alguien que arbitre por sí, ¿sí? Por sí mismo. Y fíjense que en los tipos de parresía estamos encontrando la relación entre sí mismo y los otros. ¿Está? ¿Mm?
Entonces, está bueno esto, que hay más de un lugar entre quien abusa de poder, está la judiciaria y quienes reclaman eso, ¿sí? Entre quienes necesitan decir algo ante un como un contrapoder, digamos, que no es sí o sí jurídico, sino que es del gobierno de la gente. Gobernar la gente no solo es de partidos políticos, y quienes, como parecía moral, necesitan decir algo que sucedió y que arbitren por sí mismos. Entre el sí mismo, el sujeto, y los otros, el político, el déspota, el director de conciencia. ¿Se entiende? O sea, quien va a representar la conciencia de alguien que no puede decir por sí mismo porque se inhibe, porque está en una situación de vulnerabilidad, etc. La Parresía introduce así la cuestión de la verdad. La verdad es algo complicado, un concepto, una categoría complicada también, porque es un concepto construido también. Si bien tiene cuestiones objetivantes, las versiones sobre la verdad pueden ser distintas según el punto de vista de que se lo mire, si vemos desde los axiomas de la comunicación. ¿Sí? Depende, diríamos. No depende, supónganse que hay un choque, bueno, la verdad es que el auto está chocado, está perfecto, ¿sí? Después vamos a encontrar distintas versiones. No, porque yo venía por derecha, frené primero y después vino la otra persona. El otro va a decir, no, venía muy rápido, entonces quiso frenar, pero yo tenía el paso, ¿se entiende? O sea, ahí cuál es la verdad. Y bueno, la verdad es que está el choque, después está, que es la parte más objetiva, después está la parte subjetivante, que es lo que dice cada uno de cómo lo vivió, no es que miente, digamos, no se le opone sí o sí la mentira a la verdad, ¿sabían? Eso sería como poner pensamientos binarios, digamos, los binarismos muchas veces encierran más que abrir y reflexionar y hacer pensar, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que podemos pensar que entre la verdad y la mentira hay espacios intermedios, que son distintas versiones de la verdad, y que tenemos derecho a construir la propia versión. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien se separa, ¿quién tiene la verdad? Chana, qué quilombo, ¿no? ¿Quién dice la verdad cuando se separan? Vamos, que yo lo veo, escucho acá en consultorio, ¿eh? No, la verdad la tiene, no, la verdad la tiene ella, o las tienen ellas, las dos, ¿no? Pensando en distintas formas de pareja, digamos. Bueno, a ver, el acto de verdad objetiva, o más parecido a la objetivación, sería que están separados. De hecho, no duermen juntos, una se fue de la casa, se llevó todo, o no se llevó nada, lo que sea, eso después se arregla, las cosas se desarman, eso no es problema. El problema es el corazón roto, ese es el problema. Entonces, el dolor, ¿sí? Que la ruptura mueve la propia estructura porque la pareja es la internalización del otro. ¿Qué tal, Se nos mueve toda la estantería cuando nos separamos, ¿sí? Nos preguntamos de nuevo quiénes somos, quién queremos ser, ese es el problema. Entonces, eso es lo que más duele, eso es lo que contenemos después acá, la psicóloga y los psicólogos. ¿Sí? Sí, pero ¿quién sos? ¿Quién quieres ser? ¿Para qué querés estar al lado de alguien que te maltrata? Déjate de joder, no te ve hace un montón. Bueno, pero no se lo vamos a decir así porque no nos va a escuchar, eso se lo diría una amiga. ¿Está? Bien, entonces, las dos dicen la verdad, las dos partes dicen la verdad, ¿sí? La cuestión objetiva es que ya no están juntas, pero en el cómo pasó, cada uno va a tener una versión que tiene que ver con la propia historia. Dice de sí al decir de los otros. ¿Qué les parece? En la forma de contar, se va a encontrar, en la narrativa, en el discurso, se va a encontrar, bueno, lo que le pasa a esa persona consigo misma. Si no, porque yo tendría que haber hecho más. ¿Por qué tendría que haber hecho más? Si hiciste el 70%, el otro hizo el 30%, ¿no sería 50 y 50? No, porque, bueno, ahí lo que hacemos es tratar de encontrar nosotros los propios aspectos de las personas, ¿no? Para devolvérselo y decir, mira, esto me parece que te pasa antes de esta pareja. Bueno, no vamos a hacer clínica ahora. Lo que sí sabemos es que entre la verdad y la mentira hay, digamos, distintas versiones de la verdad. ¿Está? Entonces terminemos esto antes que se nos termine el tiempo y hacemos algunas consultitas. Si tenemos el TP que hicimos ayer.
que fue idea de Daniel. Entonces dice, bueno, a estos sentidos Foucault sumará la parresía filosófica. Ella se encuentra en los criterios de relación entre el discurso filosófico y la verdad. No se establece a partir de un conocimiento previo. Bueno, en realidad acá le va a dar la parte filosófica. Acá está. En la filosofía, como parresía, se trata sobre todo del modo en que el sujeto da forma a su propia vida, sirviéndose como técnica. Esto es lo que yo les decía, más relacionado a la filosofía con la ética, digamos. Yo vivo como soy como vivo. Quien soy está a la vista, porque lo practico todos los días. Si querés saber quién soy, fíjate que voy a actuar en todos lados un poquito como me muestro en cada lugar, digamos. ¿Sí? Eso no quiere decir que conozcan todo de mí. ¡Chan! Bien. Ese texto es muy bueno, es un lindo concepto, que Edgardo Castro toma de Foucault. ¿Sí? Entonces, ese texto entra dentro de, ahí voy a estar, ahí voy, esperen que tengo, como siempre, abierto varios Word. Compartir. Está en la bibliografía del TP6, del TP8, ¿sí? Castro, 2008. Entonces ponen en parresía, en su glosario, y ponen Castro 2008, unidad tal, y ponen, ¿sí? Es decir, la verdad, en un contexto que tenga sentido, y hay distintas formas de parresía, por lo menos 3, y después lo que sería pensadas de la parresía filosófica, que tiene que ver con decir lo que hago, hacer lo que digo en relación a la ética y la política. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Les gustó? ¿Les gusta la idea? ¿El concepto es lindo? ¿Es feo? ¿Qué les pasa? Por empezar es nuevo, jamás lo había escuchado. Es un término cotidiano, pero bueno, habilita, no cierra fronteras, habilita, me parece a mí. Me tocó, por ejemplo, cuando hablabas de cómo juega la verdad dentro de este término, ¿no? Y bueno, en esto de confesión, que no me gusta y mientras vos hablabas, estaba pensando, a ver, ¿por qué qué sinónimo le podríamos buscar, no? Exacto. Y yo sí, a mí me gusta más lo de la vida cotidiana, como decir, digamos, contar, ¿sí? Contar, porque la narrativa del diálogo, que es la que nos puede salvar una y mil veces en la vida cotidiana y en la trama intrasubjetiva, inconsciente, consciente, preconsciente, es el discurso, ¿sí? Usar la lengua, lo simbólico. Entonces ahí es decir, contar, decir, un ejercicio el decir. Manifestar. Sí, que ahí entraría también lo gestual, lo verbal y lo no verbal en el manifiesto, digamos. Pero puede ser un manifiesto, hacer un manifiesto, digamos, ¿sí? Decir, contar, conversar, digamos, está bien, porque el conversar, digamos, el confesar pone sí o sí como una sensación de falta para alguien que está necesitando ser representado en todo caso, ¿sí? Es cierto que hay gente que busca representación haciendo algo que le perjudica y que perjudica a los demás, ¿sí? En el caso de un, no sé, homicidio, también va a ser representada la persona y va a hablar con alguien que lo represente, no se olviden. Verán ustedes los límites de a quienes pueden acompañar en la profesión ahí. Se las regalo. Pero está bien lo que decimos de que confesar tiene el tinte de poner en un lugar de castigo ya a la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese punto, esa palabra tampoco estaría de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, Lilian.
con Edgardo Castro, que toma Foucault y con que Foucault haya puesto ahí. Capaz que por eso tiene que ver con la moral, como que es algo enjuiciado, en todo caso. Habría que ver, se lo vamos a preguntar a Daniel y a Guada, o al equipo. Lo voy a tirar ahí, en el grupo. Bien, después otro texto, porque acá la propuesta es: elabore una carta a sí misma, digamos, a sí misma, digamos. Es la posibilidad de hacer es un ejercicio, como decía ayer Melanie, eso es muy, muy terapéutico. Se usa en la clínica hacer una carta a sí misma, digamos, escribir una carta es un ejercicio sociodramático, lo usan también Gestalt, digamos. Pero acá la propuesta es hacer una carta a quien imagino yo que voy a hacer a 2 años de haberme recibido en la universidad. ¡Chanán! ¿Qué estaré haciendo? Bueno, entonces, en la carta deberá utilizar la bibliografía recomendada y responder 2 preguntas. ¿Qué me potencia? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y qué necesito a 2 años de haberme recibido? No desde el hoy. Es desde hoy, digamos, a sí misma, imaginándome a 2 años de haberme recibido, pero tengo que responder esas 2 preguntas. Y entonces están estos textos, en donde también puedo trabajar con los imaginarios, ¿sí? Con corposubjetividad, como decía Yamila, retomarlo. Y yo les agregué este texto, se va a cortar. Espérenme. Les agregué este texto, que es ser contemporáneo, ¿sí? Cortamos y volvemos. Le queda un minuto.